Al libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 12. Apocalipsis 2:12 hasta el versículo 17. El mensaje a Pérgamo, la iglesia en Pérgamo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y de dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, la iglesia de Pérgamo, la iglesia tolerante, ese es el título del mensaje, Pérgamo. Y entre paréntesis está la palabra tolerante, porque Pérgamo fue una iglesia, una congregación que toleró el pecado, toleró muchas cosas. Pero Pérgamo, en su sentido griego original, su significado es matrimonio mixto. Mixto, ¿qué es un matrimonio mixto? Como que me caso con ella, pero también con ella y con ella. Lógicamente nosotros como iglesia de Cristo, como congregación, somos la novia. Nosotros no podemos casarnos con nadie más. Como iglesia tolerante, Pérgamo permitió que muchas cosas entraran en su congregación, en sus creencias. Y no solamente las permitió, sino que retenía esas creencias, las practicaban, y fuera de eso tenían a las personas que habían puesto esa falsa doctrina, esas falsas creencias en ellos. Los tenían en mucha estima. Vamos a estudiar, vamos a mirar un contexto un poco sobre esta ciudad de Pérgamo para tener más o menos la idea de por qué el Señor le dice lo que le dice a esta congregación. Entonces, Pérgamo estaba situada esta ciudad a 30 kilómetros de Esmirna y a 30 kilómetros del mar. Su rey era Atalo III. Ese era el nombre del rey de Pérgamo, Atalo III, y este rey se sometió a Roma en el año 133 antes de Cristo. Pérgamo era famosa por una biblioteca que tenían más o menos 200,000 pergaminos con el conocimiento de ese tiempo. Esta biblioteca era lo que caracterizaba mucho a esta ciudad. O sea, imagínense que en ese tiempo tener 200,000 pergaminos con el conocimiento de ese tiempo, eso era la locura. O sea, eso era como Google hoy en día. Tenía el conocimiento de todo lo que hay. Entonces, esta ciudad tenía mucha influencia, muchas riquezas, etcétera, por estos pergaminos, esta biblioteca. Allá en Pérgamo dieron origen al pergamino, a este tipo de papel. Se generaron grandes industrias y con el pergamino fue reemplazado
el papiro, que el papiro era lo que más utilizaban en ese tiempo. Era una ciudad notable por sus monumentos religiosos. Tenían unos monumentos religiosos, estatuas, y había uno que era el más notable. El más notable era, tenían una estatua así inmensa de 30 y pico de metros de altura, que era de Zeus. Eso era mejor dicho, en ese tiempo, esta estatua era considerada como una de las maravillas de ese tiempo. Tenían también el monumento a Esculapio, que era el dios de la medicina. Lógicamente, era un dios pagano. Tenían una escuela donde muchos iban allí, a donde este dios Esculapio, a estudiar. Este Esculapio pues fue de donde salió el símbolo de la serpiente. O sea, en la medicina, los médicos aún todavía se ve, es como, no sé, es algo que está paradito ahí y una serpiente allí como enrollada. Y este es el símbolo de la medicina. Salió de allí, de esta escuela, de este lugar donde hacían este monumento a Esculapio. Para los cristianos, la serpiente era símbolo de Satanás. En la escuela de allí de Esculapio estudió un hombre muy famoso de apellido Galeno. Este hombre Galeno, hoy en día, por ese nombre, ese apellido, se les denomina a los médicos. O sea, uno les dice los galenos o el galeno cuando nos vamos a referir a un médico. Gracias a este hombre que estudió medicina, inventó muchas cosas con respecto a la medicina, pero él tuvo un problema, que como estudió allí donde Esculapio, allá empezó a revolver cosas de la medicina, cosas legales delante de Dios. Empezó a meterle hechicería, empezó a meterle cosas que ya no iban en el buen contexto de lo que era la medicina. La primera ciudad que levantó un templo al emperador César Augusto en el año 29 antes de Cristo. Levantaron templos a Roma y a los emperadores de Roma, levantaron templos al emperador Trajano y al emperador Severo. Esos eran los nombres. Tenían templos a Venus. Fuera de esto, como les decía, la medicina la mezclaron con supersticiones, brujería. Esta era una de las ciudades más idolátricas que había en este tiempo. Era una cosa, un desorden, idolatría. Por donde usted fuera encontraba la idolatría, pero en su mayor percepción. No era ahí una estatuita y una camándula o un escapulario. No eran imágenes, eran fiestas, eran cosas que se desataban por adorar estos dioses paganos. Por eso era la ciudad más idólatra de Asia. Los cristianos eran obligados a ofrecer incienso a la imagen del emperador. Recordemos que en varias ciudades del Asia Menor existía este lema en donde obligaban a los cristianos a decir el César es el Señor, César es el Curios, el Señor. Pero recordemos que hubieron hombres que murieron por reconocer que el Señor era Cristo. Esto era en el Asia Menor que se movía toda esta frase, en donde los obligaban, aparte de ofrecer sacrificio a los dioses paganos, los obligaban a reconocer, a decir delante del pueblo, a los cristianos, que César era el Señor. Entonces, bueno, en base a todo esto, el Señor envía la carta a Éfeso. ¿A quién se la envía? ¿A quién se la escriben? Al ángel de la iglesia en Pérgamo, al pastor. Le envían esta carta. Dice
Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Nosotros sabemos y tenemos muy claro que cuando se nombra la espada aguda de dos filos, se está hablando de la palabra de Dios. Se está dando a entender que es el que tiene la autoridad sobre todo y que es la palabra de Dios lo que tiene la razón en donde sea. Así muchos no reconozcan que la palabra de Dios tiene la razón, él era el que estaba hablando, el que tiene la espada. Ahora, si nosotros vamos a Hebreos 4:12, encontramos un texto bien interesante sobre la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Entonces les estaba hablando del poder y de la autoridad de la palabra de Dios. Y en el versículo 13 dice: yo conozco tus obras y dónde mora, y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Este de yo conozco tus obras lo hemos hablado siempre de alguna manera. Hemos dado a entender del conocimiento que Dios tiene sobre todos nosotros, cristianos y no cristianos, sobre sus hijos, pastores, apóstoles. Él conoce lo que hacemos y por qué lo hacemos, con qué intención lo hacemos. Entonces Él conocía en este momento las obras de esta iglesia en Pérgamo, ¿sí? Pero también le dice, no solamente conoce sus obras, sino que Él sabe dónde mora, o sea, dónde está situada esta congregación. Y no era un lugar muy bueno, no era miren, qué buen lugar en el que el Señor nos plantó. Mire cómo lo describe. Y dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Por qué le llama el trono de Satanás? Por la idolatría, por el pecado, por la dificultad para predicar. Todo lo que rodeaba esta congregación en Pérgamo estaba en contra de Dios, de la iglesia, de los creyentes. Todo, no había algo a favor de ellos. O sea, imagínense lo difícil de todo allí, que mire cómo el Señor lo define: donde está el trono de Satanás. Lógicamente todos estos monumentos religiosos, ya hablamos un poco donde se realizaban festivales, carnavales, etcétera, etcétera, de muchas cosas que desagradaban a Dios, y los cristianos eran obligados a participar de todo esto. Entonces, donde está el trono de Satanás. Pero miren lo interesante, porque aquí el Señor saca a la luz lo bueno que tenía esta congregación. Entonces dice: donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Qué hacía esta congregación en medio del trono de Satanás? Retiene mi nombre y no has negado mi fe. Aquí la palabra fe no habla de creer. Aquí la palabra de fe en el original habla de la palabra de Dios. No has negado mi palabra. Esto era lo que retenía la congregación de Pérgamo en medio de festivales paganos, de idolatría, de brujería, de hechicería, de amenazas, de persecuciones, de manipulaciones. Ellos seguían guardando el nombre de Cristo y no negaban su fe. Mantenían en alto la palabra de Dios.
Pero, dice, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Dónde lo mataron? Dice, donde mora Satanás. Entonces empieza diciendo, en los días que Antipas, miren, estos días en que este hombre Antipas, eran días difíciles, eran días malos, días de persecución, días donde la brujería, la hechicería, el satanismo tomaba fuerza de una manera que como congregación ellos se preguntaban, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos, nos quedamos? ¿Qué hacemos? Que mire todo lo que está ocurriendo allá afuera. Todo esto como que está tomando fuerza. Nos están obligando, nos están manipulando, pero ellos decían, así como Antipas. ¿Por qué fue muerto Antipas? Fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Vamos a hablar un poco de Antipas. Antipas, el nombre de Antipas en el griego, en el original, su significado es contra todo. Anti, contra, y paz, todo, ¿sí? Entonces era un hombre que iba contra todo. Pero ¿qué era todo? ¿Contra qué? Entonces este hombre fue muerto porque iba en contra de la idolatría, del pecado, de la dificultad. O sea, a él le decían no predique y él predicaba. Él le decían oiga no ore, él oraba. Él iba contra todo. Contra todo lo que fuera en contra de Cristo, él se oponía. Él se oponía, iba en contra del pecado. Pero miren que le dice, en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Mi testigo. La palabra testigo viene del griego martus, y la palabra martus, su significado es mártir. Y la palabra mártir en el griego es martureos. Y esta palabra martureos, su significado es dispuesto a morir por Cristo. ¿Sí? Mártir, allá en Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos, la misma palabra que dice aquí de Antipas. Entonces, ¿quién fue Antipas? Fue un mártir en la iglesia de Pérgamo que iba contra todo lo que se opusiera contra la iglesia del Señor. O sea, él defendía la palabra, él defendía la santidad, él defendía la iglesia y lo hizo con su vida. Este hombre testigo dice que en los días malos, peligrosos, reinaba la superstición, la idolatría, persecución. En este tiempo, como le habíamos dicho antes, había un colegio de sacerdotes paganos. Imagínense, paganos. No, esto era una cosa loca a la cual esta congregación se estaba enfrentando. Una cosa que de pronto ninguna congregación quiere vivir. Porque Dios nos guarda y si le llega a suceder eso, entonces ahí mismo ya. O sea, miren la situación y la condición. Piense por un momento si su congregación viviera esta situación, ¿cuál sería su comportamiento y su actitud? Versículo 14. O sea, hablamos ya del versículo 13. Lo bueno, lo que el Señor alabó de esta iglesia. Soportaban, la congregación estaba en el trono de Satanás, pero ellos retenían su nombre y no negaban la fe en Cristo. Y aún, así como Antipas, que fue muerto entre vosotros. Esta era la actitud de los cristianos. Esta era la actitud en este momento de estos cristianos de Pérgamo. Pero viene el versículo 14. El versículo 14 hay algo bien delicado, bien tremendo. Ya hablamos un poco de esto en algunas otras enseñanzas, pero quiero resaltarlo. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí
a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a cometer fornicación. Entonces, hay algo bien interesante. Tengo unas pocas cosas, ya hablamos de lo poco, pocas cosas, pero estas pocas cosas son muy importantes, por eso el Señor las resalta. Entre estas pocas cosas que tiene contra ti: aunque guardas mi nombre, aunque no niegas la fe en mí, tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. La doctrina, ¿qué es doctrina? Es enseñanza. Pero no solamente, sino que ellos los retienen, los tienen ahí. Retener es abrazar, es no querer soltar. O sea, no se vayan, quédense aquí. Entonces ellos retenían a los que tenían esta doctrina, a los que habían llegado a la iglesia con esta doctrina de Balaam. Ellos lo tenían, ellos los escuchaban, ellos ponían en práctica todo lo que les enseñaban sobre esta falsa doctrina. Entonces, que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Vamos a mirar quién era Balaam. Balaam, si nosotros miramos Josué 13:22, encontramos que allí en Josué 13:22 el Señor determina a Balaam como un adivino. Le dice adivino. Dice: también mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Entonces Balaam era un falso profeta, un profeta gentil, y su significado, el significado de Balaam es dueño del pueblo. Este hombre, este profeta gentil, este falso profeta, se creía dueño del pueblo, lo manipulaba. Mejor dicho, hoy en el área política y en el área espiritual, muchos líderes son Balaam. Se creen dueños del pueblo, dueños de las ovejas, dueños de las congregaciones. No están para servir, sino para manipular. Entonces, esta doctrina de Balaam, de este falso profeta, se basaba en que utilizaba a Balac. ¿Quién era Balac? Rey de Moab. Este era Balac, rey de Moab. Y Moab eran enemigos de Israel. El significado de Balac es vacío. Era un rey vacío, cabeza hueca, que no entendía y quería meterse en lo que sabía que iba a perder. Entonces, ellos retenían la doctrina y retenían a los que enseñaban esa falsa doctrina. ¿Qué doctrina? Hablándoles un poco en Números 22, el libro de Números capítulo 22 en adelante, podemos encontrar la historia de Balaam y Balac. Un día Balac, el rey de Moab, mandó llamar a Balaam para que Balaam lanzara maldiciones contra el pueblo de Israel. Inclusive Balac le ofreció una buena cantidad de dinero. Y Balaam le decía: no, ¿cómo se le ocurre si ese es el pueblo escogido de Dios? No, mire, maldígalos y yo te doy tanto. Maldígalos porque yo sé que usted es profeta. Porque él era este hombre que se creía dueño del pueblo y que podía hacer lo que se le diera en gana y que nadie le iba a hacer nada. Entonces
este hombre Balaam fue tan osado de ir a preguntarle a Dios si podía maldecir al pueblo de Israel. Entonces él va y le dice: Señor, déjeme maldecir su pueblo. O sea, ¿cómo va a maldecir lo que yo he bendecido? Y le decía que no. Y él iba a donde Balac a decirle: mire, no puedo maldecir al pueblo de Israel. No puedo. Y literalmente, hermanos, si nosotros miramos, así lancen maldiciones sobre la iglesia, así lancen maldiciones sobre la familia, desde que estemos sujetos a Dios, ninguna de esas maldiciones nos van a tocar ni nos van a lastimar. Este Balac, rey de Moab, fue y le pidió permiso nuevamente a Dios: déjeme maldecir, porque era que le estaban ofreciendo un buen dinero. Bueno, vaya, le dijo Dios al final: vaya, pero les va a decir lo que yo diga. Bueno, él fue y le dijo a Balac, al rey, le dijo: listo, trato hecho, voy a ir a maldecirlos. Cuando Balaam iba a empezar a maldecir al pueblo de Israel, entonces Dios colocaba en la boca de Balaam palabras de bendición. Y Balac se enojaba: pero ¿cómo si ya habíamos quedado en algo? Dijo: no sé, yo estoy haciendo lo que Dios me dice que haga. O sea, no era un profeta de Dios, pero Dios lo utilizaba a su favor. Dios utiliza aún lo malo que nos pueda. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, en todo esto, Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel. Pero eso armaron ahí una sociedad entre Balaam y Balac, ¿sí? Entonces Balaam le dijo, porque aquí en el versículo 14 de Apocalipsis dice: retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac. O sea, Balaam el profeta le enseñó a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué fue? Balaam le dice: mire, rey de Moab, yo no puedo maldecir porque ahí está el muy pendiente de nosotros. Pero tengo una idea. La idea era que las mujeres de Moab eran muy bonitas. Las mujeres de Moab dijo: oiga, mire, eso ante las mujeres tan bonitas que usted tiene, rey Balac, ni siquiera los hombres de Israel pueden contenerse. Bueno, vamos, reúna unas de sus mujeres y vamos y hacemos que caigan en adulterio, en fornicación, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Miren, no sé, no me imagino qué tan hermosas podían ser las mujeres de Moab, pero los hombres cayeron en eso. Se dejaron tentar por las mujeres, se dejaron llevar. Entonces le enseñaba a Balac: bueno, y también vamos a guiarlos a que ofrezcan sacrificio. Vamos a guiarlos vamos a sacrificar un cordero, y la carne que nos quede vamos a hacer que ellos la coman. Eso para el pueblo de Israel era muy tenaz. Entonces, estas prácticas eran las que estaban en la iglesia de Pérgamo. El problema no era que tuvieran estas prácticas. El problema era que ellos las toleraban. Ellos las permitían. Por eso es una iglesia tolerante. Toleraba estas cosas. Nunca le dijeron nada a los que hacían estas prácticas. Nunca, bueno, pues aquí estamos bien, gracias a Dios, ¿sí? De esos que entran en conformidad. Entonces Balaam enseñaba a Balac a que fornicaran, a que adulteraran, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a poner tropiezo a los hijos de Israel. Y esto era lo que estaba viviendo la iglesia de Pérgamo.
por algunos cuantos que habían llegado con doctrinas, pero a ellos les gustaron las doctrinas, falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque las retenían. Dice, porque tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ahí los tenían y no les decían nada, no los corregían, no los disciplinaban. No, ahí estaban ellos paseándose como Pedro por su casa, enseñando esta falsa doctrina. Versículo 15. No era eso nomás. Dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Cuál era la doctrina de los nicolaitas? Era una enseñanza. Bueno, Nicolás era un líder. Algunos dicen que Nicolás es uno que aparece allí en el libro de los Hechos, los líderes de la iglesia. Algunos lo nombran, pero no se sabe a ciencia cierta si era él. Pero este hombre tenía una doctrina gnóstica. ¿Cuál era esa doctrina gnóstica que intentó entrar mucho en las iglesias de este tiempo? Esta doctrina que tenían ahí también de Nicolás, porque así se llamaba el hombre que llegó con esa falsa doctrina, Nicolás. Por eso los que practicaban esta doctrina se les decía nicolaitas. Entonces este líder llamado Nicolás infundía una doctrina gnóstica, y esta doctrina lo que decía era que lo que se hiciera con el cuerpo no pasaba nada. O sea, vayan, adulteren, vayan, forniquen. Imagínense la doctrina de Balaam, poner mujeres bonitas, y viene este otro y va y les dice, no, pues vayan, adulteren, que no pasa nada. Imagínense cómo se volvió este desorden, esta mezcolancia en la congregación. Entonces Nicolás les decía, lo que pase con el cuerpo no tiene que ver nada con la salvación, porque el cuerpo se va al polvo y lo que importa es el alma, y el alma es la que se va para el reino de los cielos. Entonces lo que tú hagas con tu cuerpo no tiene ningún problema, porque el cuerpo se va a ir, al fin y al cabo se va al polvo, se va a la tierra, ese lo entierran. Miren este engaño. La Biblia dice que nosotros tenemos que guardar espíritu, alma y cuerpo irreprensibles para la venida del Señor. Debemos tener cuidado, porque muchos practican esto. Entonces, estos eran las pocas cosas que el Señor tenía contra la iglesia de Pérgamo. Versículo 16 dice, por tanto, aquí viene el amor, la longanimidad del Señor, la paciencia. Arrepiéntete, le dice, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Les habla de un afán. Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. ¿Cuándo? Pronto. Les está hablando, o sea, solucionen eso ya. Ya, porque yo puedo venir. Vendré a ti pronto. Les está hablando de un arrepentimiento ya. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor les da a entender que va a pelear, que se va a enfrentar contra ellos. La palabra pelearé en el griego habla de una batalla, de una lucha, de un combate. ¿Qué les estaba diciendo? Como ustedes no han hecho nada, lo voy a hacer yo. Y les estaba dando a entender que en medio de eso, ellos iban a salir perjudicados. ¿Por qué? Porque muchos de la congregación ya practicaban estas doctrinas. Entonces, voy a pelear contra ellos, contra todo el que tenga esa doctrina ahí en mi casa. Yo los voy a enfrentar. Yo voy a ir a pelear contra ellos. Como ustedes no lo hicieron,
Como ustedes no dijeron nada, lo voy a hacer yo mismo. Pero aquí está hablando directamente, cuando dice pelearé, habla de una victoria. O sea, el Señor no iba a ir a mirar a ver si me ganan o les gano. Nosotros sabemos que el Señor iba con una victoria fija y específica contra esta congregación. Por eso les dice, el arrepentimiento es pronto, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Cómo iba a pelear el Señor? ¿Cuál era su manera? ¿O cuál es? Dice que con la espada de mi boca. Por eso al comienzo dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Y esa era la manera con la que el Señor se iba a enfrentar. Esa es la manera de nosotros enfrentarnos en esta vida. Recordemos que antes, en el Antiguo Testamento, era espada, ejércitos, luchas cuerpo a cuerpo, pero ya en el Nuevo Testamento el Señor nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales en las regiones celestes. ¿Y cómo enfrentamos eso? ¿Diciéndole diablo chite? No, aquí es donde debemos tener el conocimiento de la palabra de Dios. Dice, la espada de mi boca. ¿Tú quieres vencer? Debes conocer la palabra. ¿Tú quieres ser un hombre, una mujer victoriosa? Debes conocer la palabra de Dios. Con esa es que te enfrentas. Yo siempre he puesto un ejemplo. En el momento de una liberación, si no conocemos lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿qué le vamos a decir a los demonios? Bueno, el Señor sabía con qué venía a pelear, con la espada de su boca, y contra ella no hay argumentos. Es más, hay personas que tienen argumentos, pero sabemos que no son argumentos válidos, no son argumentos que sobrepasen la palabra de Dios. Ahorita cantábamos, solo tú tienes palabras de vida. Solo tú, Señor, y esto le dijo Pedro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aunque ellos guardaban la fe, su palabra, mire, tenían unas pocas cosas. ¿A dónde los estaba llevando? A una destrucción. El Señor les pone una sentencia, les pone un ultimátum. Arrepiéntete, o sea, arregle esa situación. Y yo sé que Dios le está poniendo ultimátum a muchas personas que en su corazón saben, porque esto no es de divulgarlo, cada uno sabe en su corazón cuando el Señor le está diciendo, oye Pepito, oye Pepita, arrepiéntete pronto, porque de pronto vendré a pelear contra ti. Y entonces sufrimos las consecuencias por no habernos arrepentido. ¿Qué dice el versículo 17? El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que entendió, entendió. El que tiene oídos oiga. Aquí está el mensaje, muy claro. Oiga, porque el Señor está hablando. No hagamos oídos necios ni oídos sordos a lo que el Señor nos está diciendo. Iglesia, arrepiéntete. Miren, nosotros, la iglesia del Señor, pensamos que los únicos que se tienen que arrepentir son los de afuera. El borracho, el alcohólico, Señor, la prostituta, el mentiroso. Pero miren, hermanos, qué maravillas de congregaciones a las cuales el Señor está con. Y si esto era, imagínense, si esto era lo que estaban viviendo estas congregaciones, en donde en ese tiempo mataban a los que eran verdaderos cristianos, hoy que no matan a nadie, hoy que solamente nos dicen lambeladrillos, nos señalan y se burlan, pero no nos hacen nada más. ¿Qué tipos de cristianos? ¿Qué tipos de iglesias? Por eso es que hay muchas iglesias
en donde hablan y predican lo que la gente quiere escuchar, para que estén cómodos, para no herir susceptibilidades, para no lastimar sus corazones. No nombremos pecado ni arrepentimiento, sino hablemosles de prosperidad para que se queden, se amañen. Y así, cuando nos pregunte alguien, oiga, ¿y cuántos miembros tiene su congregación? 100,000. ¿Y cuántos salvos? Ah, caray. ¿Por qué? Porque no se les predica lo que el Señor demanda a predicarles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Al que venciere, al que soporte todo lo que estaban viviendo. Al que tenga un estilo, una fidelidad como la de Antipas, mi testigo fiel. Al que venza, al que esté dispuesto, al que no se deje llevar ni por Zeus, ni por la idolatría, ni por el paganismo. No. El que venza, el que soporte. Acuérdense en que hace poco hablamos allí al mensaje a Esmirna, que hablamos de la fidelidad, donde dice sé fiel hasta la muerte, y miramos la diferencia entre creer y ser fiel. Muchos creen que Dios puede dar, pero el que es fiel permanece en momentos como estos. Creer es fácil, ya me di cuenta, pero ser fiel. A los esposos, ¿no? Cuando ven un par de piernas más largas y más cachetonas que las de la esposa, cuando vienen a proponer en medio del hambre, vienen a proponer negocios chuecos. Ahí es donde se ve la fidelidad. Cuando todo está bien es color de rosa, pero cuando vienen las situaciones, ahí es donde demostramos nuestra fidelidad a Cristo, a las personas que nos rodean. Porque cuando todo está bien, es fácil. Entonces le dice, al que venciere daré a comer del maná escondido. El maná, recordemos que bíblicamente en el Antiguo Testamento llovió maná. Todos los días caía maná, comían. Pero en el Nuevo Testamento ya la Biblia dice que Jesús es el verdadero pan que cayó del cielo. Que Jesús es el verdadero. Cuando le dice el maná escondido, símbolo de Cristo, el verdadero pan para el arrepentimiento. Imagínense cómo hace Jesús una comparación. Tan asequible es Cristo, tan fácil podemos tenerlo, recibirlo, hablar con Él, como un pan. Así, el que anhele, ahí está Cristo dispuesto. Pero este era el maná escondido. Para encontrar el maná escondido, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse. Es la única manera de encontrar el maná escondido. Mire como tanta simbología que tiene el libro de Apocalipsis. Entonces, al hablarles del maná escondido, les está hablando de Jesús. Él mismo. Si ustedes se arrepienten. Ahora, no viene Jesús ahí como que miren, aquí estoy. Hay que mirar sus bendiciones, hay que mirar sus promesas, hay que mirar la libertad que nos da. O sea, Jesús viene con un paquete: salvación, vida eterna. Jesús no es alguien que apareció ahí con las manos vacías. No. Y está hablando del maná escondido. Viene con algo glorioso y maravilloso. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Una piedrecita blanca. Hay dos alusiones a esta piedrecita blanca. En ese tiempo, cuando alguien muy importante organizaba una fiesta, y ese importante quería invitar a alguien, cogía una piedrecita y la partía. ¿Para qué? ¿Para qué la partía? En una colocaba su nombre, el invitado. O sea, yo
voy a colocar en una parte de la piedrecita mi nombre y se la doy al invitado. O sea, él se lleva la mitad de la piedrecita y yo voy a colocar en mi mitad, en la piedrecita, en el pedacito con el que yo me quedé, el nombre de la persona que voy a invitar. Entonces yo tengo ahí la mitad de mi piedra, en donde dice, busquemos a alguien, Dana Ospino Oviedo. Yo me quedé con esa piedrecita y Dana se llevó donde está mi nombre. Entonces cuando sea el día de la fiesta, la hora de la fiesta, del banquete, de la reunión, ella va a venir y me va a decir, yo soy Dana Ospino Oviedo. Entonces yo voy a buscar mi mitad, porque en mi mitad es que está el nombre de ella. Y yo le voy a pedir a ella la mitad que se llevó. Y tenían que casar exactamente. Para eso se partían. Y esas partiduras que quedaban, las dos mitades tenían que casar. Cuando casaba esa piedra, decía así, usted es la invitada, siga. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita, escrito un nombre nuevo. Bueno, ahí está el segundo simbolismo para este tiempo. Que este es el más acertado. Los teólogos definen que este es el más acertado. ¿Por qué? Por el juicio que se aproxima en la tierra para entrar al reino de los cielos, la venida de Cristo. No todos van a entrar, va a ser Jesús como juez. Entonces, en ese tiempo, cuando se estaba dictando una sentencia a alguien que había cometido un delito, fuera inocente o fuera culpable, se tenían dos piedras, una negra y una blanca. Entonces, si el acusado era culpable, el juez sacaba la piedra negra. Entonces, todos los que estaban allí en la corte decían, caramba, es culpable. Pero si el juez de tiempo, de turno, sacaba la piedrecita blanca, decía, es inocente. Esa es la piedrecita que todos queremos que Jesús saque en aquel día. Que nos diga, aunque fallamos, tú creíste en mí. Él como juez nos diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eran los simbolismos que se dan. Y cuando dice que un nombre nuevo, recordemos que Dios le cambió el nombre a Jacob, a Abraham, a Pablo les cambiaba el nombre, a Pedro les cambiaba el nombre, porque les daba un nombre acorde a lo que el Señor quería, porque sus significados no iban acorde con lo que el Señor quería hacer con ellos. Imagínense, Jacob era engañador. Ese era el significado de Jacob. Pues tuvo que, hoy viene a predicarnos el engañador. No, tuvo que cambiarle el nombre. Entonces, la pregunta es, ¿todos queremos la piedrecita blanca para aquel día? Con nuestro nombre nuevo escrito ahí, Hijo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepiéntete. Arrepentirnos. Esta era la historia, la condición de la iglesia de Pérgamo. Una iglesia que, aunque tenían fe y creían en la palabra de Dios, porque es que hay muchos tipos de cristianos, de personas en esta tierra. Los tipos de cristianos: uno, los que creen en su palabra y obedecen. Gloria al Señor por ellos. Dos, los que creen dicen, sí, yo creo, lo que está escrito ahí es verdad, pero no lo obedecen. Sí, la palabra de Dios, pero tienen una virgen inmensa y grandota allá en la sala de su casa. Bueno, sí, yo creo que la Biblia dice que la idolatría es mala. Pero ¿y entonces?
¿Por qué no pone en práctica lo que dice la palabra? Ese es otro tipo de personas. Pero también hay otro tipo de personas que obedecen sin saber lo que están obedeciendo. Pues ellos dicen, no, yo no creo que esas estatuas. Pero es que la Biblia dice, uno les comparte, que no debemos creer en imágenes. Bueno, chévere, que ya estoy obedeciendo. Obedecen sin saber lo que está escrito. Entonces, ¿de qué tipo de cristianos somos nosotros? ¿De los que creemos y obedecemos? O sea, ¿creemos y somos fieles? ¿O de los que sabemos lo que está escrito en la palabra y no obedecemos? ¿Con qué pelea el Señor? Con la espada de su boca, la espada aguda de dos filos. Con la palabra es que el Señor va a determinar si somos culpables o inocentes. ¿Por qué? Porque Él la dejó para eso. Él va a decir, no, mire, sí, usted obedeció, entre. O no, usted no obedeció, salga, no puede entrar. Anhelamos la piedrecita blanca. Vamos a orar. Meditemos, mis hermanos, qué tipo de iglesia, de congregación somos. Que no seamos de estos Balaam o Nicolaitas, o que no seamos de las personas que vienen a decirnos cualquier cosa y lo creemos. Lo creemos y agarramos detrás porque se escucha bonito. Tengamos cuidado con lo que la gente nueva va llegando. Anhelamos, pero hay personas que llegan con malas intenciones a meter doctrinas falsas, erradas, que desvían el pueblo del Señor. Tengamos cuidado. Padre amado, damos gracias, Señor, porque verdaderamente nos estamos dando cuenta como iglesia que es tu palabra lo que nos guía a ir por el camino correcto. Es tu palabra lo que nos muestra las sendas correctas. Es tu palabra la que nos muestra la sana doctrina. Es tu palabra, Señor, la que nos ayuda a corregirnos. ¿Cómo saber si como iglesia, como familia, como cristiano, estoy bien o estoy mal? Es por medio de tu palabra. No es por medio de los profetas, Señor. No es por medio de ningún hombre. Por eso, Señor, aparte de recibir la predicación de tu palabra, tú nos dices, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñarlas, buscar, leer, guardar su palabra, Señor. De esa manera sabremos, nos daremos cuenta si nos entregarán la piedrecita blanca con un nombre nuevo. Si hemos obedecido tu palabra, si no nos hemos rehusado, si no la hemos rechazado, Señor. Porque muchos conocen lo que allí está escrito, pero no quieren obedecerlo. Muchos entienden, Señor, han escuchado. Es más, hay muchos que han predicado tu palabra. Muchos, Señor, pero no quieren obedecerla. Y aquí vemos a una iglesia que tenían el conocimiento. Aquí vemos una iglesia que entendían, Señor. Pero tú con tu gran amor les predicaste, los corregiste. Tú con tu gran amor les dijiste, arrepiéntete, arrepiéntete, porque si no vendré pronto. Señor, nosotros anhelamos que vengas, porque estamos seguros de nuestro arrepentimiento. Sabemos que tú no vas a venir a pelear contra nosotros. Tú vas a venir a llevarnos a una gloria eterna. Tú vas a venir a llevarnos a una eternidad contigo. Pero solo aquellos nacidos de nuevo, aquellos que nos hemos arrepentido, aquellos que hemos guardado tu palabra, aquellos que hemos guardado tu nombre, tu fe,
Y que a pesar de los lugares donde esté nuestra congregación plantada, a pesar de lo que nos esté rodeando, brujería, hechicería, debemos estar seguros que tú eres quien nos guarda. Que así como este falso profeta Balaam no pudo lanzar ninguna maldición sobre tu pueblo, ningún brujo, ningún hechicero, ningún satanista, ningún agorero, ningún maldiciente podrá lanzar nada en contra de tu iglesia, porque tú eres quien nos guarda, nos proteges. Tú eres nuestro escudo, nuestra torre fuerte. Tú eres quien pelea por nosotros, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús. Ayúdanos como iglesia a seguir mejorando. Ayúdanos como iglesia, Señor, a seguir caminando en obediencia. Y que si hay algo que tú estás hablando, Señor, que debemos dejar, falsas doctrinas, falsas creencias, que todo eso errado que estemos reteniendo, Señor, podamos sacarlo de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras congregaciones, en el nombre poderoso de Jesús. Creencias erradas, falsas doctrinas, todo eso, Señor, tú lo aborreces. Y si tú lo aborreces, nosotros debemos aborrecerlo, Señor. Ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Ninguna comunión tiene Jesús con Belial. No podemos sentarnos en la mesa de Dios y sentarnos en la mesa de los demonios. No podemos servir a dos señores. Y para nosotros, Jesús es el Kyrios, Jesús es nuestro Señor. Te adoramos, Padre eterno, te glorificamos en esta noche. En el nombre de Jesús.